Hay una lectura ahí en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39, que tiene un título un poco extraño o quizá nos pueda confundir, al menos en mi caso, me confundía hasta que me puse a analizar este concepto del que habla la palabra de Dios. Y el título dice así: Jesús, causa de división. Se encuentra ahí en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39, que dice así: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Si analizamos el concepto de este pasaje, podemos observar que Jesús estaba enseñando a sus discípulos los conflictos que tendríamos por seguirlo a él. Y lo más impactante es que les muestra que el mayor conflicto sería dentro de su misma familia. Y les dice, no crean que van a tener paz en este mundo. Y allí Jesús no estaba hablando de esa paz interna que sobrepasa todo entendimiento, sino de esa paz en nuestra relación con el mundo. Jesús se está refiriendo a esa paz que se pierde cuando hay conflictos entre algunas personas o entre algunos grupos distintos, porque no hay acuerdo o porque hay formas de pensar diferente. Y Santiago lo aclara ahí en el capítulo 4, versículo 4, diciéndonos que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y esto sucede porque el reino de las tinieblas siempre está en contra del reino de Dios. Y como creyentes nosotros tenemos que elegir entre vivir como Dios nos pide y obedecerle, o llevar una vida conforme a este mundo, conforme a la corriente, conforme a los deseos, dominados por nuestros propios deseos pecaminosos y por nuestras propias concupiscencias. Ahora, quiero aclarar un punto. Que un cristiano tenga enemistad con el mundo no significa que no podamos tener amigos que no sean creyentes, ni tampoco significa que debemos de aislarnos de la sociedad o que debamos contender o pelearnos con aquellos que no comparten nuestra fe, sino que como cristianos nuestra enemistad es con el sistema a la cual la Biblia le llama el mundo, ese sistema de gobierno espiritual que domina las mentes y los corazones de las personas que no tienen a Cristo. Es decir, los principios o las doctrinas con la cual Satanás está gobernando a este mundo. Por lo tanto, como cristianos, no debemos dejar de amar a las personas que no tienen a Cristo, las personas que viven en este mundo, que viven dominadas por los deseos pecaminosos. Porque debemos amarlas tal y como Cristo las amó, a todos por igual, a pesar de sus imperfecciones, porque nosotros también somos imperfectos. Y amarlas como Cristo las amó implica que nosotros debemos compartirles nuestra fe, es nuestro deber como cristianos, como hijo de Dios. Por eso Jesús en el verso 37 de la lectura inicial les dice que el que ama más a padre o a madre que a mí no es digno de mí. ¿Qué quiere decir esto? No nos está diciendo no ames a tu padre, no ames a tu madre. Lo que nos está diciendo es no lo pongas por encima de tu amor por mí. Porque si los amas más que a mí, porque si los pones por encima de tu amor por mí, entonces no eres digno de mí. Y amar a Dios significa amar sus enseñanzas, amar su doctrina. Amar es un verbo, es una acción, algo que se hace. Por eso Jesús en varias ocasiones les dice a sus discípulos, el que me ama, el que verdaderamente me ama, dice, guarda mi palabra. Y el que me ama, guarda mis mandamientos. Y el que acepta mis mandamientos y el que los guarda, este es el que me ama. Entonces, en ese contexto, amar a Dios es amar y obedecer sus principios, aun cuando no estén de acuerdo con nosotros. Porque los principios de Dios no están para entenderlos, están para obedecerlos, porque Él es soberano, Él es nuestra cabeza, Él es lo máximo. Nuestro amor por Dios debe ser superior a cualquier cosa. Entonces, teniendo bien claro eso, tenemos que saber discernir que Cristo no desea que haya división o problemas entre las personas.
los versos que les leí al principio ahí en Mateo capítulo 10 y que tienen por título Jesús, causa de división, no nos están incitando a tener conflictos con otros. Jesús sabía claramente cómo serían las cosas y Él nos está advirtiendo que habrá dificultades y que tenemos que estar preparados para afrontar toda clase de situaciones, porque el tema central de lo que Jesús estaba hablando es de la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza base o los principios en los que se basa y se fundamenta una fe, una idea, un ideal, una institución o un sistema. Y en esa parte de la escritura Jesús nos dijo que los padres iban a estar en contra de los hijos y que los hijos también iban a estar en contra de los padres, que la nuera iba a estar contra la suegra y la suegra contra la nuera, etcétera. Sin embargo, Jesús no está hablando de una división física o de una desintegración familiar. Jesús quiere unificar nuestras familias. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Él está hablando de una forma de pensamiento de acuerdo a la enseñanza recibida. Es decir, que el tipo de enseñanza y de forma de pensar, los principios de una persona con respecto a otra iban a cambiar. Y esto es porque, primero, Él mismo nos ha dado libre albedrío. ¿Qué es esto? La capacidad de decidir, de pensar, de razonar por nuestra propia cuenta. Y segundo, porque la influencia del enemigo siempre va a tratar de hacernos creer que la enseñanza de Jesús no es la correcta. Quizá pensaríamos que los mandamientos de Dios son gravosos y entonces en vez de vivir una vida en libertad, el enemigo sembraría a nosotros la idea de una vida llena de libertinaje, de querer vivir la vida como a nosotros mejor nos parezca, porque la gente acomodaría la doctrina a sus propios caprichos, a sus propias concupiscencias, al nivel o a la intensidad de sus pecados. Y es lo que la serpiente hizo en el Edén. Vino a cambiar esa enseñanza que Dios ya le había dado al ser humano. La doctrina divide. Desde el Edén lo hizo. Y eso trae como consecuencia una división entre Dios y el ser humano. La serpiente le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, no deben de comer de todo árbol. Y eso no era cierto. Y la mujer lo sabía y le dijo, no, Dios nos lo ha dicho de esta manera. Con eso, Satanás le estaba diciendo, ¿qué clase de enseñanza es esa? ¿Qué clase de doctrina les ha dejado eso? Y diciéndole, es mentira, no le crean. Y continúa diciéndole a la serpiente, no van a morir. Y esa nueva enseñanza que el enemigo sembró en el Edén produjo una guerra mental en el ser humano. Es el mismo enemigo tergiversando la doctrina y la teología que Dios le había dado al ser humano. Y esto lo hace con el propósito de que hubiese una división entre nosotros y Dios. Esa doctrina que Dios había dado desde el principio al ser humano. Y podemos leer en la palabra de Dios que a través de los tiempos siempre se nos ha dicho, hagan esto para que vivan y no hagan esto otro para que no mueran. Y esto Dios lo hace siempre con el fin de que si alguien viene a nosotros y nos dice, esta es la enseñanza correcta, no, 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 esta sí es la enseñanza correcta y no lo que la Biblia les dice. Nosotros como seres humanos tengamos la capacidad de discernir entre lo bueno y entre lo malo, la capacidad de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y entre la maldición. Por eso le decía Dios al pueblo de Israel a través de Josué, escojan pues la vida para que vivan, porque yo estoy poniendo delante de ustedes la vida y la muerte, pero yo les aconsejo que escojan la vida para que vivan ustedes y toda su descendencia. Y todo eso, aún en este tiempo, está causando división, está causando controversia entre nosotros. El enemigo está cambiando con engaños la forma de pensar del ser humano, mediante ideologías contrarias a la palabra de Dios, haciéndonos creer que lo que dice la palabra de Dios es mentira, que lo que se nos enseña ahí ya está pasado de moda, está anticuado, y obviamente la doctrina causa eso porque son diferentes conceptualizaciones, diferentes formas de pensar, diferentes formas de creer, porque nosotros como seres humanos vamos a tomar las cosas a lo más fácil para nosotros, a lo que más se acomoda a nuestra conveniencia. Y si nos ponemos a pensar en los valores de las personas de los años 1800, las personas de la antigüedad,
incluso a los principios de los 1900, podemos ver que uf, es bastante notoria la diferencia a hoy en día. Antes nuestros padres con una sola mirada nos controlaban para que no nos portáramos mal. Hoy en día los hijos manipulan a los padres para obtener todo lo que ellos quieren. No hay respeto por la sociedad ni por los adultos, no hay tolerancia, no existe la palabra cuando antes la palabra era un símbolo de promesa. La promesa bajo palabra de una persona era sumamente creída, era sumamente evaluada. La pureza sexual tenía un valor súper altísimo y eso se ha perdido hoy en día. La integridad está por los suelos y podríamos enumerar un sinfín de cosas que nos llevaría muchísimo tiempo en ver cómo ha ido cambiando el mundo a través de los tiempos. Si nos ponemos a conversar con alguien que no tiene ni un poco de temor de Dios, esa persona nos tacharía de locos, de anticuados, de retrógradas y hasta ofendidos saldríamos porque no pensamos de la misma manera, porque nuestra doctrina es diferente. Y esa es la división de la que Jesús está hablando en los versículos que les leí al principio. Esa es la división que dice la palabra de Dios que Jesús causaría. El ser humano por naturaleza es curioso y siempre vamos a querer experimentar aquello de lo que Dios nos ha dicho no. Y eso nació en el Edén. Cuando la serpiente le dijo nuevamente, retomamos ese tema, le dijo, no morirás, sino que tus ojos serán abiertos. Entonces, en Eva nació ese deseo de conocer o de hacer lo prohibido, de experimentar aquello de lo que se le había dicho que no. Y así es el ser humano hasta la fecha, por nuestra naturaleza pecaminosa. Nació en ella ese deseo de ver si era cierto que pasaría aquello que le fue advertido por Dios. Cayó en la trampa de Satanás, fue engañada, cayó en su engaño. Él usó la misma palabra de Dios para tergiversar la doctrina de Dios. Era el diablo trayendo una nueva doctrina, una enseñanza diferente, una doctrina errada para cambiar la doctrina correcta y cegar el entendimiento del ser humano. Y es lo mismo que está pasando hoy en día en la sociedad. El enemigo quiere cegar el entendimiento del ser humano. Jesús nunca ha pretendido separar las familias, ni las iglesias, ni las instituciones, nada de eso. Ese no era su propósito. Jesús quería que entendiéramos que a causa de nuestra naturaleza pecaminosa y a causa de la influencia del enemigo y como consecuencia de dejarnos llevar por todo aquello que mejor se acomoda a nuestras propias concupiscencias, eso era lo que iba a causar división. Nuestra enseñanza, nuestros principios, nuestra forma de vida, nuestra visión, nuestros hábitos, nuestra doctrina, nuestros valores, nuestros principios que como cristianos practicamos, que como cristianos predicamos y compartimos. Todo eso se iba a contraponer a lo que otros que no practican nuestra fe enseñan y que vamos a tener conflictos por eso. Incluso dentro del mismo ámbito cristiano, unos dirían, esto no es santidad, esto sí es santidad. Otros dirían, eso es fanatismo. Mira esto, otro sí es santidad. Y Jesús vino a traer una nueva forma de pensar. Y por eso los fariseos no lo querían, porque los confrontaba con su pecado y les dejaba al descubierto. Porque la doctrina de Jesús es una enseñanza sana, es una enseñanza de pensamientos puros, una forma de pensar justa, buena, llena de virtud, es una forma de pensar agradable. Y cuando nuestra mente está corrompida por el pecado, Dios nos dice, hey, ahí en Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que entonces cambie su manera de vivir. Pero cámbiela por el pensamiento de Cristo para que conozcan cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Y el apóstol Pablo nos exhorta diciéndonos, renueva tu forma de pensar, cambia tus pensamientos, porque ahora como hijos de Dios nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos de pensar como Cristo piensa, de hablar como Él habla, de hacer las mismas obras que Él hacía. Es decir, Pablo le está diciendo al pueblo, permitan que la mente que está en Cristo habite en ustedes. El mismo pensar de Jesús sea también vuestra forma de pensar.
Esto significa simplemente pensar y actuar como lo hizo Jesús, tomar decisiones de acuerdo a lo que Jesús haría, que determinen nuestra manera de vivir. Y hoy, este nuevo año que empieza, aprovechemos esa nueva oportunidad que Dios nos da para vivir en sus principios. Así que si antes no lo hicimos al 100%, este nuevo año forjémonos en nosotros la mente de Cristo y vivamos como Cristo nos pide que lo hagamos. Hagamos un pacto con Dios, renovemos nuestros votos con Él y vivamos cada día con mayor fortaleza en Dios para resistir los engaños del enemigo, como dice la palabra de Dios. Así que vistámonos, vistámonos de toda la armadura de Dios, sometámonos a Él para que podamos resistir el día malo y para que aún en ese día malo nosotros podamos permanecer firmes. Y este año es una nueva oportunidad que Dios nos da para vivir bajo su enseñanza, para renovar nuestro pacto con Él, para buscar crecer en Él, para buscar ser mejores como personas en nuestro trato hacia los demás, con nuestra familia, para ser mejores en nuestra área emocional, para buscar esa inteligencia emocional y no dejarnos dominar ni controlar por esas emociones que influyen en la toma de decisiones en muchas veces y que nos llevan a cometer decisiones equivocadas, sino que tengamos esa inteligencia emocional para saber elegir lo correcto de entre lo que nosotros queremos y lo que sabemos que es correcto. Aún que busquemos ser mejores en nuestra área físicamente, porque somos el templo del Espíritu Santo y hay que ejercer una mayordomía sobre él. La misericordia de Dios es nueva cada mañana y hoy una vez más está abierta para nosotros. Su misericordia es nueva este día y este nuevo año para todos nosotros. Y es una gran oportunidad de permanecer fiel en esa doctrina que nos fue impartida desde lo alto, esa enseñanza que nos fue otorgada desde el principio de la creación. Así que cubramos nuestra mente y no dejamos que una falsa doctrina, una ideología o una falsa enseñanza venga a causar división entre Dios y nosotros.